Lo que estás a punto de ver realmente ocurrió y cambió para siempre nuestra comprensión de la naturaleza. En las vastas e indómitas llanuras de la sabana africana, donde la vida y la muerte danzan en un equilibrio mortal que desafía a los dioses, una historia épica estaba a punto de desarrollarse ante cámaras que nunca debieron haber estado allí. Serás testigo de una confrontación que debería haber sido imposible. Una batalla titánica entre dos fuerzas primordiales que desafiaron todas las leyes conocidas de la naturaleza y la lógica misma de la supervivencia. Prepárate para un viaje que revelará antiguos secretos enterrados durante milenios. Demostrará que el verdadero coraje no conoce especies ni fronteras. Y descubrirá por qué este aterrador y sangriento encuentro se convirtió en el milagro más extraordinario y perturbador jamás registrado por la ciencia moderna. Pero antes de sumergirnos en esta revelación que sacudirá tus convicciones más profundas sobre el mundo animal, si eres de esas personas excepcionales que buscan las historias más impactantes y brutalmente reales de la naturaleza, dale a me gusta ahora mismo. Esto me demuestra que formas parte de ese selecto grupo de personas que no temen a la cruda y perturbadora verdad. Y suscríbete a este canal de inmediato, porque te traigo solo los documentales más impactantes, exclusivos y censurados que se emitirán jamás en la televisión convencional. Serás de los primeros humanos en descubrir secretos que muy pocos ojos mortales han presenciado. Hay lugares en la Tierra donde el tiempo parece suspendido en el aire como una niebla ancestral, donde criaturas primitivas aún recorren los mismos caminos que sus ancestros recorrieron hace millones de años. Las interminables llanuras del Serengeti son uno de esos lugares sagrados, un santuario donde las reglas de la civilización moderna simplemente no se aplican. Aquí, en las lagunas estacionales que reflejan secretos ancestrales, la naturaleza aún mantiene intactos sus protocolos más brutales y misteriosos. Pero, ¿qué sucede cuando dos depredadores de la cima, separados por continentes enteros y por la propia evolución, se encuentran en el escenario más salvaje e implacable del planeta? ¿Qué sucede cuando fuerzas que nunca deberían colisionar se enfrentan entre sí por un destino cruel e impredecible? Esta es la historia de Sara, una leona africana que conocía cada piedra de estas llanuras doradas, y Kaa, una pitón africana de proporciones verdaderamente míticas que había gobernado los pantanos estacionales durante décadas como una diosa serpiente. Dos mundos antiguos colisionaron de manera devastadora. Dos filosofías de supervivencia completamente opuestas colisionaron con fuerza meteórica. Lo que descubrirás en las próximas 4 décadas de minutos no es solo una historia de depredador contra depredador. No es simplemente otro documental sobre la crueldad de la naturaleza. Se trata de algo infinitamente más profundo y perturbador, algo que cuestiona todo lo que creíamos saber sobre el instinto animal, la inteligencia primaria y el concepto más sagrado de todos, el sacrificio. Porque a veces, las historias más imposibles son las únicas que llevan la verdad absoluta dentro de ellas. Y a veces, el horrible y sangriento final es solo el comienzo de un milagro que desafiará tu fe en la lógica del universo. Nuestro viaje comienza en las vastas extensiones doradas donde el sol se alza como una bola de fuego sobre las interminables llanuras del Serengeti, tiñendo la sabana africana de tonos de oro líquido y antiguas promesas. Aquí, donde la vida late con el ritmo más antiguo conocido en la Tierra, donde cada amanecer es una batalla épica entre la luz y las sombras de la noche. Sara no era una leona común que vagaba por la naturaleza africana, era una líder nata, una matriarca nacida para mandar con autoridad absoluta.
Sus músculos se movían con la gracia letal de una bailarina de guerra. Sus afiladas garras, como hojas de obsidiana, cortaban el aire con precisión quirúrgica. Cazadora implacable cuando el hambre acosaba su territorio. Madre protectora feroz cuando la amenaza se cernía sobre sus cachorros, Zara representaba todo lo que una leona debería ser en su esencia más pura y salvaje. Durante 5 gloriosos años reinó sobre 20 kilómetros cuadrados de próspero territorio, donde las cebras pastaban en abundancia y los ríos nunca se secaron por completo. Su manada prosperó bajo su sabio y, cuando era necesario, brutal liderazgo. Los machos respetaban su autoridad, las hembras seguían sus estrategias de caza sin rechistar, los cachorros crecían fuertes y sanos bajo su feroz protección maternal. Pero el destino, esa fuerza invisible y cruel que gobierna el destino de todas las criaturas vivientes, tenía planes completamente diferentes para Zara. Planes que ninguna leona, por poderosa e inteligente que fuera, podía prever ni evitar. La primera señal llegó con el viento cálido que soplaba del norte, con un aroma extraño y amenazador que le erizaba los pelos de la nuca instintivamente. Una sequía devastadora comenzó a absorber la vida de la sabana como un vampiro gigantesco e insaciable. Mes tras mes, las lluvias no llegaban, los ríos se convertían en patéticos regueros de lodo y las cebras migraban a territorios lejanos en busca de agua y vegetación. El territorio, antaño próspero de Zara, se transformó lentamente en un desierto árido y sin vida, donde la muerte acechaba en cada esquina como un buitre paciente. Entonces llegaron los invasores. 3 bandas rivales, también desesperadas por alimento debido a la sequía, convergieron simultáneamente en el territorio de Zara, como lobos hambrientos olfateando a una presa herida. Durante 7 noches sangrientas, las batallas territoriales resonaron en la sabana desierta. Rugidos de guerra rasgaron el silencio de la madrugada. Garras chocaron contra garras, y la sangre de león tiñó la tierra reseca por primera vez en décadas. Zara luchó con la ferocidad de una antigua guerrera, pero la superaban en número incomparablemente. Su banda se dispersó a los 4 vientos como hojas secas en un huracán. Algunos murieron en batalla, otros huyeron a territorios desconocidos, y algunos simplemente desaparecieron en la inmensidad de la noche africana. En una sola semana devastadora, 5 años de próspero liderazgo fueron completamente destruidos. Al amanecer del 8º día, herida y sola por primera vez en su vida adulta, Zara tomó una decisión que ninguna leona debería verse obligada a tomar. Abandonó el territorio donde había nacido, crecido y reinado. Empezó a vagar por las llanuras desiertas, sin rumbo, sin propósito, siguiendo únicamente un instinto primario de supervivencia que le susurraba al oído: seguir caminando, seguir respirando, seguir existiendo. Su desesperado viaje la llevó a los confines de la sabana, donde las doradas llanuras dieron paso gradualmente a ciénagas y pantanos que pocos leones exploran. Era un territorio extraño y peligroso, donde el agua permanecía todo el año en profundos charcos y arroyos serpenteantes, creando un ecosistema único que albergaba criaturas que no existían en las sabanas secas y familiares. Agotada y desesperadamente sedienta, Zara finalmente llegó a la orilla de una laguna cristalina rodeada de una densa y exuberante vegetación. El agua era más pura que cualquier otra que hubiera encontrado en meses de vagar. Sin dudarlo, se acercó a la orilla y comenzó a beber con avidez, sin darse cuenta de que estaba entrando en el territorio de una criatura que no había enfrentado un verdadero desafío a su autoridad absoluta en 50 años.
A 40 metros de distancia, en las hipnóticas profundidades de la laguna que los nativos llamaban Laguna de la Serpiente Eterna, una presencia ancestral y aterradora comenzaba a despertar de su letargo semipermanente. Algo nuevo había invadido sus dominios, algo ajeno a este oscuro mundo acuático. El olor era extraño, cargado de una ferocidad que no había experimentado en 5 décadas de vida depredadora. Kaa medía 9 metros de largo y pesaba 120 kilos de puro músculo primitivo e inteligencia reptiliana. Era una pitón africana de dimensiones legendarias, con una circunferencia en su punto más ancho mayor que el tronco de un baobab centenario. Durante 5 décadas había reinado como emperatriz indiscutible sobre toda la marisma, desde las lagunas principales hasta los arroyos más remotos que desaparecían en las colinas rocosas. Ningún depredador se había atrevido a desafiar su dominio territorial a lo largo de su existencia. Los cocodrilos adultos evitaban las aguas donde cazaba habitualmente. Los hipopótamos cambiaban sus rutas de pastoreo al percibir su presencia cercana. Incluso los leopardos, los felinos más adaptables de África, evitaban beber de las aguas donde Kaa solía alimentarse. Sus víctimas no la veían venir hasta que era demasiado tarde. Un movimiento silencioso como seda líquida. Una aproximación submarina que ni siquiera creaba una onda en la superficie, y luego la repentina explosión de fuerza primordial que no ofrecía escapatoria. Una presión hidráulica letal, aplicada con precisión matemática, y todo terminó en cuestión de segundos, sin dramas innecesarios, sin crueldad gratuita, solo la eficacia letal perfeccionada por millones de años de evolución depredadora. Pero Kaa guardaba un secreto que ni siquiera los herpetólogos más especializados habían imaginado posible. Cuando el equipo de investigación sudafricano descubrió el chip de rastreo subcutáneo en sus escamas durante un examen de rutina, simplemente no podían creer los datos que revelaba el equipo. Esta pitón en particular había sido etiquetada y estudiada desde 1973. Tenía casi 60 años, una longevidad completamente imposible para su especie. El doctor Martínez, herpetólogo internacional con 40 años de experiencia de campo, se sorprendió al analizar los datos. Las pitones de roca africanas viven un promedio de 25 años en libertad y rara vez llegan a los 30 en cautiverio con atención veterinaria óptima. Pero Kaa había batido todos los récords conocidos por la ciencia. No solo había sobrevivido 60 años, sino que también había demostrado el vigor reproductivo y las capacidades de caza de un espécimen en su mejor momento físico. Kaa no era solo tan vieja como las piedras del estanque, era sabia, con una sabiduría que trascendía los instintos comunes de su especie. A lo largo de décadas de observación, había desarrollado estrategias de caza que desafiaban el comportamiento estándar de las pitones. Memorizaba los patrones migratorios de sus presas con precisión de calendario. Calculaba las corrientes de agua para emboscadas perfectas e incluso demostró capacidad de aprendizaje a través de la experiencia. Y por primera vez en décadas de dominio absoluto, algo había invadido su territorio acuático que despertó no su ansia depredadora, sino su profunda curiosidad primaria. El olor que llegaba a su olfato a través de las corrientes submarinas no se parecía a nada que hubiera encontrado antes. No era una presa común, ni un depredador rival. Era algo completamente diferente e intrigante. Durante 3 días completos, Sara bebió agua del estanque de la serpiente eterna, sin percatarse de que cada uno de sus movimientos era observado por ojos amarillos que brillaban como linternas en las oscuras profundidades. Durante 3 noches consecutivas, Kaa se acercó a la orilla
intrigada por una criatura que no mostraba el miedo instintivo al agua que caracterizaba a la mayoría de los felinos de la región. Sara se movía con una seguridad natural que impresionaba a la antigua pitón. No había nerviosismo en sus movimientos, ni prisa desesperada al beber, ni la energía frenética que caracteriza a una presa en alerta máxima. Era como si esta extraña criatura poseyera una autoridad natural que inspiraba respeto incluso a los depredadores acuáticos. Durante el cuarto amanecer, cuando la niebla matutina aún cubría la superficie del estanque como un manto espectral, Sara se acercó a la orilla para su rutina diaria de hidratación. El silencio de la sabana solo se rompía con los lejanos cantos de las aves acuáticas y el apenas audible murmullo del agua corriendo entre las rocas. Entonces sucedió. El evento que cambiaría para siempre nuestra comprensión del comportamiento animal, la naturaleza de la inteligencia primitiva, los límites entre el instinto y algo peligrosamente cercano a la conciencia emocional. Kaa emergió de las profundidades como una fuerza de la naturaleza materializada, como un dios serpiente emergiendo de su templo submarino. 10 metros de músculo ancestral brotaron del agua con una velocidad que desafiaba la física, creando una ola que arrasó la orilla rocosa y dispersó a docenas de peces aterrorizados en todas direcciones. Antes de que Sara pudiera siquiera procesar lo que estaba sucediendo, antes de que sus legendarios reflejos felinos reaccionaran, se vio envuelta en anillos de poder que parecían hechos de acero flexible e inteligente. Pero Sara no era una presa común que esperaba pasivamente la muerte. Era una leona africana, descendiente de linajes que se habían enfrentado a elefantes desenfrenados, rinocerontes enloquecidos e hipopótamos territoriales. Cada fibra muscular de su cuerpo había sido forjada por la selección natural más brutal del planeta. Sus garras, afiladas como cuchillas quirúrgicas, encontraron las escamas de Kaa y comenzaron a desgarrarlas con una fuerza desesperada. Durante 20 minutos, que parecieron una eternidad, un depredador luchó contra otro depredador, en un ballet mortal rara vez visto en la naturaleza africana. Kaa ejerció su letal presión hidráulica, contrayendo sus músculos con la fuerza suficiente para romper huesos de búfalo. Sara usó cada gramo de su agilidad felina para retorcerse, sus patas traseras pateando con fuerza explosiva contra el cuerpo de la pitón, sus garras delanteras buscando puntos vitales entre las escamas acorazadas. El agua alrededor de los dos combatientes se convirtió en una espuma roja de sangre mezclada. Sara sangraba por docenas de cortes superficiales donde la presión extrema le había roto la piel. Kaa tenía profundos surcos en sus escamas, donde las afiladas garras habían encontrado puntos vulnerables. Fue una batalla que debería haber terminado con la muerte de uno de ellos, quizás de ambos, una guerra de extinción entre dos filosofías evolutivas completamente opuestas. Y entonces sucedió algo que ningún científico, ningún conductista animal, ningún documentalista de vida silvestre había presenciado o había sido capaz de explicar satisfactoriamente hasta el día de hoy. Algo que desafió décadas de investigación sobre el instinto depredador y el comportamiento animal. Dejaron de luchar, no por agotamiento físico, pues ambos aún tenían reservas de energía para continuar la batalla. No por heridas graves, pues ninguno había sufrido daños que impidieran que la lucha continuara, sino por algo infinitamente más profundo y misterioso, algo que parecía haber pasado entre dos antiguos guerreros en un momento de reconocimiento mutuo que trascendía la lógica de la supervivencia. Kaa aflojó lentamente el agarre de sus anillos musculares, pero no soltó a Sara por completo. Sara retrajo sus garras y dejó de forcejear, pero mantuvo sus músculos tensos y listos para reaccionar.
Durante 17 eternos minutos permanecieron allí, a menos de 1 metro de distancia, observándose con una intensidad que rozaba lo sobrenatural. Los ojos amarillos de la pitón se encontraron con los ámbar de la leona en un diálogo silencioso que ningún idioma humano podría traducir. No había desafío en esa mirada, ninguna amenaza territorial, nada del ansia depredadora que debería haber dominado por completo sus interacciones. Fue como si dos reinas de reinos lejanos se hubieran encontrado en terreno neutral y hubieran establecido un armisticio basado en el respeto mutuo por adversarios dignos. Kaa fue la primera en moverse, desenrollando sus anillos con movimientos lentos, deliberados, casi ceremoniales. Sara no huyó al ser liberada, no corrió presa del pánico hacia la seguridad de la sabana seca. En cambio, se alejó solo unos metros, se sentó sobre sus patas traseras en una postura que combinaba dignidad y vigilancia, y continuó observando a la gigantesca pitón que había decidido perdonarla. Durante otros 5 minutos se miraron fijamente en completo silencio, como sellando un pacto cuya naturaleza exacta permanecería en el misterio para siempre. Entonces Kaa se deslizó lentamente de vuelta a las aguas profundas, sumergiéndose prácticamente sin perturbaciones en la superficie, y desapareció entre las sombras líquidas como si nunca hubiera existido. Sara permaneció en la orilla 1 hora más, procesando lo sucedido con su limitada pero impresionantemente adaptable inteligencia felina. Entonces se levantó, se sacudió el agua de su pelaje dorado y se escabulló estanque abajo, buscando un lugar seguro para descansar y lamerse las heridas superficiales. Pero el encuentro entre las dos reinas estaba lejos de terminar. 3 días después, cuando Sara regresó al estanque a beber, encontró a Kaa esperándola, flotando parcialmente sumergida a unos 20 metros de la orilla, solo sus ojos y la coronilla visibles sobre la oscura superficie. No hubo amenaza ni un acercamiento agresivo, solo una observación silenciosa y respetuosa. Este patrón se repitió durante más de una semana. Sara llegaba a la laguna, Kaa emergía para observarla. Ambas mantenían una distancia respetuosa y finalmente se separaban sin conflicto. Era como si hubieran establecido una rutina de vigilancia mutua, cuyo propósito seguía siendo enigmático incluso para ellas mismas. Solo 3 días después se reveló la devastadora y aterradora verdad, una verdad que transformaría este improbable encuentro entre dos depredadores en algo infinitamente más complejo y emocionalmente abrumador. Sara no estaba simplemente perdida en las regiones pantanosas de la sabana, luchando por sobrevivir en un entorno parcialmente hostil. Cargaba con una responsabilidad que trascendía su propia vida. Estaba embarazada de 3 cachorros que debían nacer en este territorio sin una manada que los protegiera. El descubrimiento llegó cuando el equipo de investigadores veterinarios sudafricanos, dirigido por el Dr. Silva, finalmente logró tranquilizar a Sara con dardos anestésicos disparados desde una distancia segura. Lo que comenzó como una revisión rutinaria para evaluar su salud se convirtió rápidamente en una emergencia médica para la que nadie estaba preparado. Las pruebas confirmaron una situación compleja y preocupante. Sara no solo estaba embarazada, sino que estaba a punto de entrar en trabajo de parto prematuro, probablemente causado por el estrés extremo del enfrentamiento con Kaa, el drástico cambio de entorno, la desnutrición progresiva y la constante presión emocional de estar sola sin una manada que la apoyara. Se estaba debilitando gradualmente y sus cachorros corrían grave peligro. El Dr. Silva, con 15 años de experiencia en medicina veterinaria de fauna silvestre, reconoció de inmediato la gravedad de la situación. Una leona solitaria en trabajo de parto prematuro, herida, estresada hasta el agotamiento físico,
sin un territorio establecido para criar a sus cachorros con seguridad. Las posibilidades de supervivencia para la madre y sus cachorros eran extremadamente bajas, sin intervención, sin una manada que la protegiera, sin un territorio familiar al que refugiarse, sin las plantas medicinales específicas que las leonas preñadas buscan instintivamente en la sabana. Sara se enfrentó a desafíos monumentales, y sus cachorros prematuros y frágiles requerirían cuidados especiales para sobrevivir en un entorno carente de la estructura social típica de los leones. Pero Kaa no había desaparecido tras el traumático encuentro. Durante los 3 días siguientes, mientras Sara luchaba con los crecientes dolores de parto y la creciente ansiedad, la gigantesca pitón comenzó a mostrar un comportamiento que desafiaba por completo nuestra comprensión de la inteligencia reptiliana y los instintos protectores. Por razones que siguen siendo completamente inexplicables para la ciencia del comportamiento moderna, Kaa comenzó a rodear el área donde Sara se había refugiado, creando un perímetro protector que mantenía alejados a otros depredadores. Los leopardos curiosos que se acercaban eran disuadidos silenciosamente por su imponente presencia. Las hienas que intentaban explorar el territorio fueron redirigidas silenciosamente a otros terrenos de caza. Era como si la antigua pitón hubiera asumido el papel de guardiana silenciosa de una criatura que debería haber sido su rival natural. El doctor Rivera, especialista internacional en comportamiento animal con 30 años de experiencia estudiando reptiles en 5 continentes, quedó completamente perplejo al analizar las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia instaladas en la zona. En 3 décadas de investigación intensiva, nunca había documentado nada remotamente parecido a este comportamiento. Era como si Kaa poseyera una comprensión primigenia de lo que le estaba sucediendo a Sara, como si su inteligencia ancestral hubiera reconocido que algo sagrado y vulnerable se estaba desarrollando, algo que merecía protección en lugar de depredación. El comportamiento desafiaba todas las teorías establecidas sobre el instinto reptiliano y la competencia interespecies. En la tercera noche de vigilia, mientras los dolores de parto de Sara se intensificaban y su respiración se volvía cada vez más dificultosa, Kaa hizo algo que ninguna pitón había visto jamás hacer en la naturaleza. Se acercó a la leona moribunda y con movimientos increíblemente delicados para una criatura de su tamaño, comenzó a formar un círculo protector a su alrededor. No era un movimiento de caza, ni un comportamiento depredador disimulado. Era un gesto de protección pura e inexplicable. Kaa enroscó su enorme cuerpo en un círculo casi perfecto alrededor de Sara, creando una barrera física que mantenía cualquier amenaza potencial a una distancia respetuosa sin restringir los movimientos de la leona ni ejercer presión adicional sobre su abdomen distendido. Durante 16 horas consecutivas, Kaa mantuvo esta posición protectora, moviéndose mínimamente para reposicionarse cuando era necesario, pero sin abandonar nunca su puesto de guardiana autoproclamada. Cuando otros animales se acercaban, levantaba la cabeza amenazadoramente, pero sin moverse de su posición alrededor de Sara. Cuando la lluvia estacional comenzaba a caer con fuerza, ajustaba su cuerpo para crear un refugio parcial que protegía a la leona en trabajo de parto de la tormenta. Era un comportamiento completamente inédito en la literatura científica, un misterio del comportamiento que desafiaba décadas de investigación sobre las motivaciones animales y los instintos de supervivencia. ¿Por qué una antigua pitón optaría por proteger en lugar de ignorar? ¿Qué podría motivar a un superdepredador a asumir un rol protector con una especie competidora?
A la cuarta mañana, el parto de Sara se intensificó drásticamente. Su respiración se volvió irregular y profunda, sus movimientos más lentos y pausados, y las señales monitoreadas por el equipo veterinario indicaban que el parto era inminente. Era un momento crítico que determinaría la supervivencia de la madre y los cachorros. La situación se tornaba cada vez más delicada. Sara necesitaba dar a luz a sus cachorros sin la ayuda de otras leonas experimentadas, sin un territorio seguro establecido, sin las condiciones ideales que garantizaran la supervivencia de los recién nacidos. Era una situación que pondría a prueba todo su instinto maternal y de supervivencia. Pero a veces, cuando toda esperanza parece incierta, cuando la naturaleza presenta desafíos que parecen imposibles de superar, ocurren eventos que desafían nuestra comprensión del funcionamiento real del universo. A veces, lo que parece una situación desesperada se convierte en el prólogo de un milagro que cambiará tu perspectiva sobre lo que es posible en este mundo salvaje y misterioso. El sonido del helicóptero, rompiendo el silencio del amanecer africano, llegó como música celestial a los oídos del equipo de investigación que llevaba días rastreando a Sara por la sabana. Los doctores Martínez, Silva, Rivera y otros 6 especialistas en medicina veterinaria de urgencias descendieron del helicóptero con equipo para garantizar un parto seguro en situaciones difíciles. Pero nada, absolutamente nada en su experiencia profesional combinada los había preparado para la escena que descubrieron cuando finalmente localizaron a Sara. La gigantesca pitón había formado un círculo protector casi perfecto alrededor de la leona en labor de parto, como si fuera un nido ancestral tejido por instintos que trascendían la lógica de la supervivencia individual. El doctor Martínez, quien había estudiado pitones durante 40 años en 7 países diferentes, simplemente no podía procesar lo que veía. Cuando el equipo se acercó con equipo médico y dispositivos de monitoreo, Kaa no atacó, no se defendió territorialmente, no mostró ninguno de los comportamientos agresivos esperados de una pitón que protege su espacio. En cambio, la antigua serpiente los observaba con una inteligencia casi humana, como si evaluara las intenciones de los recién llegados. Tras largos minutos de observación silenciosa, Kaa comenzó a desenrollar lentamente su cuerpo, moviéndose con sorprendente delicadeza para una criatura de su tamaño, como si literalmente estuviera entregando a Sara al cuidado del equipo médico. La asistencia especializada comenzó de inmediato. Sara se encontraba en una fase avanzada de parto. Sus cachorros mostraban signos vitales estables y cada minuto era crucial para asegurar un nacimiento seguro. El parto asistido debía realizarse allí mismo, a la orilla de la laguna, en condiciones que ningún manual veterinario recomendaría, pero que representaban la mejor posibilidad de asegurar la supervivencia de la madre y los cachorros. El doctor Silva, experto en partos de gatas salvajes, supervisó cuidadosamente el progreso del parto, mientras el doctor Rivera preparaba el equipo de apoyo neonatal para los cachorros, y el doctor Martínez documentaba el extraordinario comportamiento de Kaa durante todo el proceso. El primer cachorro nació fuerte y sano, emitiendo sus primeros sonidos vigorosos. El segundo lo siguió minutos después, mostrando excelentes signos vitales. El tercero llegó con la misma vitalidad. Durante las 2 horas siguientes, el equipo médico trabajó para garantizar que Sara se recuperara adecuadamente del parto y que los 3 cachorros recién nacidos se adaptaran bien a sus primeras horas de vida. Atención neonatal, monitoreo de signos vitales, apoyo nutricional. Cada procedimiento se realizó con la precisión de expertos dedicados a la conservación de la vida silvestre. Y durante todo este tiempo, Kaa permaneció a una distancia respetuosa, observando los procedimientos médicos con una atención que rozaba la fascinación.
No había ninguna amenaza en su postura, ninguna interferencia en el trabajo del equipo, solo una silenciosa vigilancia que parecía casi esperanzada. El milagro se manifestó plenamente cuando los 3 cachorros demostraron reflejos de succión perfectos y Sara exhibió todos los comportamientos maternales apropiados. La familia estaba sana, los cachorros estaban vigorosos y la madre dio señales de una recuperación rápida y completa. Fue un parto exitoso que superó todas las expectativas médicas para las difíciles circunstancias. Pero la extraordinaria historia solo estaba comenzando. Durante los días siguientes, mientras Sara cuidaba a sus cachorros recién nacidos bajo constante supervisión veterinaria, Kaa mantuvo su vigilia protectora. Todos los días, a la misma hora de la mañana, emergía de las aguas profundas de la laguna para observar a la familia felina desde una distancia respetuosa. No había amenaza en estos encuentros diarios, ningún intento de acercamiento agresivo. Era como si la antigua pitón hubiera asumido el papel de guardiana silenciosa de la familia, asegurándose de que ningún depredador o amenaza se acercara al lugar donde crecían los cachorros. Los leopardos eran disuadidos discretamente, las hienas eran redirigidas. Incluso otros leones que se acercaban a la zona eran disuadidos silenciosamente por la imponente presencia de Kaa. La doctora Rivera documentó meticulosamente este comportamiento sin precedentes. Durante 3 meses consecutivos, Kaa mantuvo una rutina de protección que desafiaba todas las teorías conocidas sobre el comportamiento reptiliano y la interacción interespecies. Era como si reconociera la sagrada vulnerabilidad de la maternidad y eligiera honrar este momento ancestral que trasciende todas las barreras de las especies. Los cachorros de Sara crecieron rápidamente bajo esta protección improbable. A los 2 meses ya exploraban tímidamente las orillas de la laguna, siempre bajo la atenta mirada de su madre y la silenciosa vigilancia de su guardián reptil no oficial. Era una escena que ningún libro de texto de zoología podría haber predicho. 3 cachorros de león jugando cerca del agua, mientras una gigantesca pitón los protegía de las amenazas externas. La transformación de Sara también fue notable. La leona que había llegado a la laguna herida, sola y desesperada, ahora irradiaba la confianza maternal de una madre experimentada. Sus cachorros estaban sanos, vigorosos, y exhibían todos los comportamientos naturales propios de su edad. Había encontrado, en las circunstancias más improbables, un santuario donde podía criar a sus crías con seguridad. Pero las estaciones en la sabana africana siguen ciclos inmutables, y llegó el momento en que los cachorros necesitaron más espacio para crecer y desarrollar sus habilidades de caza. Sara comenzó a llevarlos a excursiones más largas, explorando territorios más amplios, enseñándoles las lecciones fundamentales de supervivencia que todo león debe aprender. Durante estas expediciones educativas, algo extraordinario continuó sucediendo. Kaa los acompañó discretamente, manteniendo siempre una distancia respetuosa, pero con una presencia protectora, asegurándose de que ninguna amenaza se acercara a la familia en sus momentos más vulnerables de aprendizaje. El doctor Martínez, al observar este comportamiento a través de cámaras de largo alcance, quedó fascinado por la complejidad de la relación que se había desarrollado. No se trataba de una simple protección unilateral. Era una colaboración silenciosa basada en el respeto mutuo y el reconocimiento de la importancia de preservar la vida de los jóvenes. Los cachorros, a su vez, se acostumbraron gradualmente a la presencia de la gigantesca pitón. No mostraron miedo al verla, pero tampoco se acercaron imprudentemente.
Era como si hubieran desarrollado una comprensión instintiva de que era una aliada, no una amenaza, una guardiana elegida por fuerzas que no podían comprender, pero que intuitivamente respetaban. Con el paso de los meses, los cachorros se convirtieron en leones jóvenes, fuertes y seguros de sí mismos. Sus instintos de caza se desarrollaron a la perfección. Sus habilidades sociales florecieron bajo la dedicada tutela de Sara, y su salud se mantuvo excelente gracias a las condiciones ideales de crecimiento que habían encontrado en este territorio protegido. Finalmente, llegó el inevitable día en que los jóvenes leones estaban listos para explorar territorios más amplios y con el tiempo encontrar su propio camino en la naturaleza. Fue un momento agridulce que marcó el final de un extraordinario período de coexistencia pacífica entre especies que nunca debió haber funcionado. La mañana de su partida, Sara condujo a sus 3 cachorros a la orilla de la laguna por última vez. Durante 15 emotivos minutos, madre y cachorros bebieron tranquilamente mientras Kaa emergía lentamente de las profundidades para una despedida silenciosa que decía más que cualquier rugido o siseo. Los ojos ámbar de Sara se encontraron con los amarillos de Kaa por última vez, en un momento de reconocimiento mutuo que encapsuló 3 meses de una colaboración imposible. No hubo palabras para expresar gratitud, ni gestos para comunicar profundo respeto, solo una comprensión silenciosa entre 2 madres que habían compartido la sagrada experiencia de proteger una nueva vida. Entonces Sara se puso de pie, llamó a sus cachorros con un rugido maternal bajo y se alejó de la laguna por última vez. Los jóvenes leones la siguieron, mirando ocasionalmente hacia atrás con curiosidad, pero confiando completamente en el liderazgo de su madre. Kaa permaneció en la superficie del agua durante más de 1 hora, observando cómo la familia felina desaparecía gradualmente en la extensión dorada de la sabana. Cuando finalmente se perdieron de vista, se hundió lentamente de nuevo en las profundidades de su dominio acuático, volviendo a la soledad que la había caracterizado durante 5 décadas de existencia. Pero algo había cambiado para siempre en la antigua pitón. En los meses siguientes, los investigadores documentaron cambios sutiles pero significativos en su comportamiento. Se volvió más tolerante con otros animales que acudían a beber a su territorio, menos agresiva con criaturas que no representaban una amenaza real, como si la experiencia de proteger la vida joven hubiera despertado aspectos de su personalidad que habían permanecido latentes durante décadas. El doctor Silva, reflexionando sobre los extraordinarios meses que había documentado, se dio cuenta de que habían presenciado algo que trascendía por completo nuestra comprensión tradicional del instinto animal y el comportamiento interespecies. No era solo una historia sobre una leona y una pitón, fue una revelación sobre la capacidad de la naturaleza para crear conexiones que desafían la lógica de la competencia y la supervivencia individual. 2 años después de estos extraordinarios sucesos, Kaa fue encontrada muerta por causas naturales a una edad estimada de 62 años, un récord absoluto para su especie que jamás será superado. Su muerte fue pacífica, ocurrida en las profundidades de la laguna que había custodiado durante más de 5 décadas con absoluta autoridad. Los investigadores que la encontraron informaron de algo que los conmovió profundamente. Alrededor del cuerpo de Kaa, en las aguas cristalinas de la laguna, nadaban docenas de peces de colores que normalmente evitaban su presencia. Era como si toda la naturaleza rindiera sus últimos respetos a una guardiana que había trascendido su papel de depredadora para convertirse en algo mucho más noble y significativo. Sara, por su parte, prosperó magníficamente en su nuevo territorio.
Sus 3 cachorros se convirtieron en leones adultos sanos y seguros de sí mismos, cada uno encontrando su propio camino en la compleja jerarquía de la fauna africana. Ella misma se convirtió en la líder de una pequeña manada, demostrando todas las cualidades de liderazgo y protección maternal que se habían fortalecido durante esos extraordinarios meses en la laguna. Los 3 leones jóvenes, ahora adultos, llevan en su interior una experiencia única que ningún otro león jamás experimentará. Durante sus primeros y cruciales meses de vida, fueron protegidos no solo por su valiente madre, sino por una fuerza de la naturaleza que eligió honrar la santidad de la nueva vida por encima de cualquier instinto depredador. El doctor Martínez, ahora septuagenario y próximo a la jubilación, considera este caso el más extraordinario de su carrera científica. En 45 años estudiando reptiles en todos los continentes, nunca ha documentado nada que desafíe tan profundamente nuestras suposiciones fundamentales sobre la conciencia animal y la capacidad de compasión en especies consideradas primitivas. El comportamiento de Kaa ha sido documentado en docenas de artículos científicos, presentado en congresos internacionales y estudiado por conductistas animales de todo el mundo. Pero incluso con todo el análisis académico, el misterio central sigue sin resolverse. ¿Qué motivó a una antigua pitón a proteger a una familia de leones en lugar de ignorarlos o considerarlos competencia territorial? Algunas teorías sugieren que Kaa reconoció en Sara una fuerza maternal que despertó instintos protectores latentes. Otros proponen que la antigua pitón desarrolló, a lo largo de décadas de vida, una forma de sabiduría que trascendió el instinto básico de supervivencia. Otros creen que presenciamos algo que va más allá de la ciencia del comportamiento. Un momento de conexión espiritual entre 2 criaturas que reconocieron mutuamente la esencia sagrada de la maternidad. Independientemente de la explicación científica, el legado de esta extraordinaria historia continúa inspirando a investigadores, conservacionistas y amantes de la vida silvestre en todo el mundo. Es un poderoso recordatorio de que la naturaleza aún alberga misterios que desafían nuestra comprensión, momentos de gracia que trascienden las aparentemente rígidas reglas de la supervivencia del más apto. Esta historia demuestra definitivamente que el mundo natural es mucho más complejo, matizado y emocionalmente rico de lo que nuestras teorías científicas a veces pueden captar. Cuando 2 fuerzas primordiales se encuentran, cuando 2 filosofías de la existencia colisionan, a veces el resultado no es la destrucción, sino la creación de algo nuevo y hermoso que enriquece nuestra comprensión de lo que significa estar vivo en este extraordinario planeta. En un mundo donde a menudo perdemos el contacto con la grandeza de la naturaleza salvaje, donde la urbanización nos separa de las lecciones fundamentales que solo se aprenden observando la vida en su forma más pura sin filtros. Historias como esta nos recuerdan que aún ocurren milagros en las doradas llanuras de África, en las lagunas cristalinas, donde serpientes ancestrales guardan secretos que ninguna universidad enseña. El encuentro entre Sara y Kaa no se trataba solo de una leona y una pitón. Se trataba del reconocimiento mutuo entre 2 fuerzas de la naturaleza, de la capacidad trascendental de la vida para crear belleza y significado, incluso en las circunstancias más improbables del poder de la maternidad, para despertar compasión en criaturas que en teoría no deberían ser capaces de tal sofisticación emocional. Y lo más importante, esta historia nos enseña que los mayores milagros a menudo ocurren
cuando dejamos de luchar desesperadamente contra fuerzas que parecen oponerse a nosotros y comenzamos a reconocer la posibilidad de que a veces lo que parece nuestra mayor amenaza puede convertirse en nuestra protección más inesperada y poderosa. Si este viaje épico por las doradas llanuras de África te conmovió tanto como a mí, dale a me gusta ahora. Me estás demostrando que historias reales y transformadoras como esta te importan profundamente. Y si quieres ser el primero en descubrir más revelaciones imposibles de la naturaleza que sacudirán tus creencias sobre lo que es posible en este planeta, suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones, porque tengo acceso a material exclusivo que nunca llegará a las pantallas de televisión convencionales, documentación de eventos que desafían nuestra comprensión de la conciencia animal, la inteligencia primaria y los límites de lo que consideramos posible en la naturaleza. Historias que expandirán tu mente y te conmoverán de maneras que nunca imaginaste posibles. En los siguientes videos descubrirás a la elefanta matriarca que salvó a una aldea entera de un tsunami al predecir la tragedia con 6 horas de anticipación. A la orca salvaje que protegió a un surfista herido de tiburones tigre durante 3 horas consecutivas, creando un escudo protector que salvó una vida humana. Y al gorila de montaña que reconoció a su antiguo cuidador 15 años después de ser liberado, abrazándolo como si fueran una familia reunida. Estas son las historias que los grandes medios de comunicación consideran imposibles de verificar. Los eventos que desafían los paradigmas científicos establecidos. Las revelaciones que prefieren mantener ocultas al público. Pero mereces saber la verdad sobre lo que realmente sucede cuando dejamos de subestimar la profundidad emocional y la inteligencia de nuestros planetas. La naturaleza aún nos reserva sorpresas que transformarán por completo tu perspectiva sobre la conciencia, la compasión y la misteriosa interconexión entre todas las formas de vida. Y serás de los primeros en presenciar estas revelaciones que marcarán para siempre tu comprensión de lo que significa compartir este mundo extraordinario con criaturas mucho más sabias y emocionalmente sofisticadas de lo que jamás nos atrevimos a imaginar.